En breve arrancamos. Oh, por cierto, mosquito. En breve arrancamos, jóvenes. Bueno, vamos a comenzar. Los demás que Maestro, compañeros están solicitando. Ah, ok. Bueno, pero no veo a nadie. Ahora mismo entró alguien, le di paso. Vamos a esperar unos segundos más, porque solamente hay 12 aquí. Creo que ahora sí. Bien, entonces, muy buenas noches para todos. Sé que estos días han sido para ustedes caóticos, pero hay que aprender hasta con el caos. Bueno, pues entonces voy a compartir pantalla con ustedes. Ya anteriormente nosotros habíamos hablado un poco sobre las ecuaciones de orden superior. Creo que habíamos visto el método de coeficientes indeterminados, que era para las ecuaciones homogéneas. Creo que fue eso lo último. Lo último que nosotros vimos hace algunas semanas. Entonces, planeo en el día de hoy, al menos le voy a mandar el documento, le voy a compartir el documento de todos modos,
pero por lo menos para ver las ecuaciones no homogéneas por un método llamado método de coeficientes indeterminados y el método de variación de parámetros. O posiblemente sea solamente el método de variación de parámetros, que es el más general de todos los casos de resolver ecuaciones de orden superior. Así que vamos a... Aquí tenemos a Jason y a Jan Mónica. Bueno, voy a compartir pantalla. Si alguien entra y yo no logro verlo, pues ustedes me avisan. Por favor. Entonces, vamos a compartir pantalla. Creo que pueden ver esta pantalla ahora. ¿Están viendo la presentación? Por favor, ¿me pueden confirmar? Bien. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco sobre las ecuaciones de orden superior en particular. Voy a apagar esto, que el internet está como un poco lento. En particular, las ecuaciones homogéneas y las ecuaciones no homogéneas, que son las de orden superior que vimos anteriormente. La idea era, en este curso, por lo menos nosotros ver la parte de las ecuaciones de orden superior y algunas de las ecuaciones ordinarias, de las lineales. Así que hay algunas cosas de aquí que ya la hemos visto, que son los conceptos básicos de las ecuaciones de orden superior, en particular las ecuaciones homogéneas. Esto lo estoy pasando rápido, yo de todos modos se lo compartiré, pero ya esto fue lo que nosotros vimos hace algunas semanas. Bien, voy a ir exactamente a algunos ejemplos de las ecuaciones de orden superior, pero con las homogéneas por coeficientes constantes, y luego vamos a ver las ecuaciones no homogéneas. Bueno, observen esta ecuación. Esta es una ecuación no homogénea, pero aquí todavía no estamos en la parte de solución, sino en que me dice aquí, puede comprobarse que la función es una solución del problema con valores iniciales. Es decir, que esta función que está aquí representa una solución para esta ecuación diferencial. Ya sabemos qué significará eso en términos de esta ecuación, es decir, derivar la función, sustituir en la ecuación resultante y luego pues ya ver si se satisface la igualdad, que fue lo que ya anteriormente nosotros vimos. Hablamos de problemas con valores iniciales y también problemas con valores en la frontera. Cuando hablamos de problemas con valores en la frontera es porque estamos evaluando la función en el intervalo de definición de la solución, es decir, la misma función y, no la derivada, sino y evaluada en a, que es y sub 0, y y evaluada en b, es decir, la y que es solución de esta ecuación diferencial de orden n, igual a y sub 1. Este es un problema que con estas dos condiciones que están aquí, se llama problema con condiciones iniciales. Perdón, con problemas en la frontera. Las iniciales son en que cada uno de estos valores es el mismo. Si esto es A y B, por ejemplo, son 0, en cada uno tiene que ser 0. Y no solamente se evalúa la función, sino también a la derivada, dependiendo del orden de la derivada. Entonces, ya habíamos visto esta estructura, que es una ecuación diferencial de orden n, donde los coeficientes de cada una de estas derivadas, en este caso de orden n, son funciones que dependen de x. Voy a darle entrada a alguien que acaba de entrar, que es Bestel. Seguimos. Entonces, si g de x es 0, entonces decimos que la ecuación es homogénea. Fue lo que vimos anteriormente. Si g de x es distinto de 0, entonces se dice que esa es no homogénea. Observe la ecuación 1. Esa ecuación es homogénea porque la parte del lado derecho de la igualdad es 0. Bueno, pues ya anteriormente también habíamos dicho que como tenemos una ecuación que es homogénea, la solución trivial es una solución de la ecuación diferencial, pero obviamente hay otras soluciones. Lo que pasa es que en este caso, la solución trivial siempre será una solución. Bien, y ya dijimos cuál era la solución trivial.
Entonces es una homogénea de tercer orden. Y en este otro caso, esta es no homogénea. ¿De qué orden? Tercer orden, profe. De orden 3, Tercer tercer orden, ¿verdad? Correcto. Y es no homogénea, ¿verdad? Y esa ecuación es lineal o no lineal. Es lineal. ¿Ah? Es lineal. Lineal, profe. Correcto. Es lineal. Correcto, es lineal. Bien, entonces entró alguien más. Voy a darle paso a Ana Guzmán. ¿Quién es Ana Guzmán? Ese nombre yo lo conozco. Ana Beira, profe. Ah, perdón. Bien, ecuaciones lineales con coeficientes constantes. Ya habíamos hablado acerca de estas ecuaciones y que de la forma de la solución de este tipo de ecuaciones son funciones exponenciales. Es decir, al resolver esta ecuación diferencial que está aquí, obtenemos como solución la función y igual a e elevado a la mx. Esto lo voy a pasar un poquito rápido porque es parte de lo que nosotros vimos anteriormente, ¿verdad? Entonces, de este tipo de soluciones, ya nosotros sabemos que al derivar dos veces, por ejemplo, para una ecuación de segundo orden, si derivamos una y dos veces, vamos a tener esta ecuación, ¿verdad? Sustituyendo en la primera ecuación, estas dos soluciones, vamos a tener esta expresión que ya ustedes la han visto en otras ocasiones cuando comprueban o cuando determinan valores de m para la función exponencial. Bueno, pues esto, si sacamos de ahí factor común, que es e a la mx, nos quedará esto que está aquí. Como esto es un producto que es igual a 0, siempre que tenga un producto de a por b igual 0, significa o que e a la mx es igual a 0, o que am cuadrado más bm más c es igual a 0. Y como sabemos que la exponencial es estrictamente positiva, que no es 0, eso sería para ella una solución extraña. Por tanto, solo consideraremos la parte algebraica, que es esta, y la igualaremos a 0. Bueno, pues esa ecuación que está ahí, ya anteriormente habíamos dicho que se llama ecuación auxiliar o, en su defecto, ecuación característica de la función de la ecuación diferencial dada, esta que está aquí. Entonces, esta función, e a la mx, es la forma que tiene la solución de este tipo de ecuaciones. Entonces, si tenemos una ecuación de este tipo, que es el caso más simple, cuando tenemos una ecuación cuadrática, bueno, pues ya sabemos que ese tipo de ecuaciones se puede resolver por la fórmula general o por factorización. O por cualquier otro método que aparezca ahora, completando cuadrados, el método de Poisson-Long, etc. Bueno, pues en este caso, nosotros podemos resolver eso por la fórmula general, que es de orden, que es de grado 2, esta ecuación algebraica. Y al resolverla, pues vamos a considerar tres casos. Los casos donde el discriminante es mayor que 0, menor que 0 o igual a 0. Así que, por ejemplo, en este tipo de ecuaciones, para esta ecuación que es de orden 4 lineal, nosotros podemos escribir de manera directa la ecuación característica de esta forma. Ya vamos a indicar eso ahora mismo. Vamos a darle paso primero a Lady Laura. Listo. Entonces, esta es una ecuación de cuarto orden lineal, ¿verdad? Homogénea porque es igual a 0. Bueno, pues la ecuación característica relacionada asociada con esta ecuación va a ser m a la 4, que está relacionada con el término la cuarta derivada. La tercera derivada es m a la 3, menos 13 por y', perdón. Ese y' será m cuadrado. Menos m, eso va a ser menos y', más 12y. Bueno, pues 12y va a ser el coeficiente del término independiente. Y bueno, pues eso va a ser una ecuación algebraica de cuarto grado. ¿Se entiende de dónde sale cada uno de esos elementos a partir de esta ecuación diferencial? Bien. Entonces, esta ecuación característica, que es la ecuación asociada a esta ecuación diferencial, si nosotros la resolvemos para los valores de m, bueno, pues vamos a poder encontrar los valores que me permitirán escribir la solución general de la ecuación diferencial dada, esta que está aquí. Bueno, pues a esto podemos aplicar el método de Ruffini,
Para eso ya sabemos que por división sintética tomamos los coeficientes y buscamos todos los divisores del término independiente de 12. Todos los divisores son más o menos 1, más o menos 2, más o menos 3, más o menos 4, más o menos 6 y más o menos 12. Es decir, que de todos ellos vamos a ir seleccionando algunos de esos valores para ver cuál de ellos es un cero del polinomio. Y bueno, aquí comenzamos con 1. Si m vale 1, bueno, pues bajamos el 1 con Ruffini y efectuamos todo el proceso de división sintética. Ese proceso de división sintética, imagino que ustedes ya lo han visto en otras asignaturas, por ejemplo, algebraicas, pero de todos modos, recordar, en Ruffini se baja el primer término, se multiplica 1 por 1, que es 1, luego se efectúa esta operación encima de la línea, que sería la suma, 2, multiplico 1 por 2, que es 2, y luego menos 13 más 2, menos 11, 11 por 1 será menos 11, y menos 11 menos 1 menos 12, 1 por menos 12 igual a 12, negativo. Entonces, si sumo eso me da 0, que es el residuo de la división. Bueno, pues ese residuo es lo que me dice que el 1 es un factor de ese polinomio, o mejor dicho, es un cero del polinomio. Por tanto, m igual a 1 es un factor, es un 0, y m menos 1 es un factor. Entonces ya sabemos que en este caso seguimos dividiendo para seguir reduciendo el polinomio, porque la idea es llevarlo al menos a grado 2. Así que vuelvo y pruebo, pero ahora con menos 1, que es otro posible 0. Jóvenes, les pido. Sí. Está en silencio, maestro. Sí, Eduardo, dame un segundito, por favor. Mi compadre, mire WhatsApp, por favor. Perdonen, que era que estaba hablando con Natanael por el otro lado. ¿Me pueden escuchar? Sí. Perfecto. Entonces, seguimos con Ruffini. El otro 0 es el menos 1, pero repito, para nosotros probar si menos 1 es un 0 de ese polinomio y luego reducirlo por Ruffini, lo que tenemos que hacer es aplicar el teorema del residuo, que lo que vamos a hacer es ir evaluando ese polinomio con cada uno de los valores que son los posibles ceros del polinomio, que son los divisores del término independiente. Eso es algo de álgebra básica, ¿eh? Entonces, si el menos 1 lo sustituyo aquí, posiblemente sea 0, pero lo vamos a confirmar ahora cuando hagamos Ruffini. Vuelvo y bajo el menos 1, multiplico, me da menos 1, aquí me da 1 la suma, vuelvo y multiplico, menos 12, y menos 12 por menos 1 igual a 12, vuelvo y me da 0. Fíjense que ahora, como tengo dos ceros, pues ya ahora este polinomio que me queda aquí, por Ruffini, 1, 1 y menos 12, son los coeficientes del polinomio cuadrático que me queda, que de hecho yo puedo escribirlo. Ya sabemos que 1 y menos 1 son soluciones. Para la otra ecuación, que es esta, m cuadrado más m menos 12, se puede factorizar. Y al factorizar ya sabemos que m igual a menos 4 y m igual a 3 son soluciones de esa ecuación. Así que todas las soluciones son reales, es decir, son números reales. Por tanto, al conocer esto, podemos saber que todas las raíces son reales y distintas. No hay ninguna que se repita. Bueno, pues entonces la forma que va a tener la solución de la ecuación diferencial es la siguiente. Observe que este es la expresión general de la solución, que es y igual a c sub 1. Aquí aparecen 4 constantes. ¿Por qué? Bueno, porque tengo cuatro valores de m sub 1, m sub 2, 3 y 4, que son los que me van a dar la expresión para la solución. Recuerde que la función exponencial e a la mx es la forma que tiene esa solución. Así que vamos a tomar cada uno de los valores de m y vamos a conformar una solución. E a la 1x, mírenlo aquí, coeficiente 1. Luego e a la menos x, que es el menos 1.
Luego e a la 3x es m sub 3 y m sub 4 es igual a menos 4, por tanto e a la menos 4x sería la otra solución. Así que si expresamos la combinación lineal de todas ellas, esa será la solución general. C sub 1 por la primera solución, C sub 2 por la segunda solución, C sub 3 por la tercera y C sub 4 por la cuarta solución. Esa es la forma que tiene la solución general para esa ecuación diferencial de orden n. En este caso, de orden 4. Bien. Entonces, esta es la forma para resolver este tipo de ecuaciones que son ecuaciones de un grado en particular. Fíjense que en este caso, de un orden en particular. Ahora, esta otra ecuación también es una ecuación de un orden alto, es decir, es de orden 5, lineal. Bueno, pues en este caso, de igual forma, aquí no habría ningún problema si escribimos la ecuación característica para esta ecuación. ¿Cuál sería la ecuación asociada a esta ecuación? La ecuación característica asociada a esta ecuación diferencial. Profe, ¿me oye? Sí, le escucho. Sí, ahí sería y a las 5. Bueno, esos mismos coeficientes, así mismo, profe. Los mismos coeficientes. Escúcheme que estoy en un bullizo aquí. Tranquilo. Dígame, en términos de la variable m, ¿cuál sería la ecuación característica? No le copié bien. Menos 10 m4. Correcto. Más 40 m3. Bueno, yo te lo puse. Más 40 m3, menos 80 m cuadrado. M2, más 80 m menos 32. Que sería el término independiente. Correcto. Entonces, igual que el caso anterior, esta es una ecuación polinómica, ahora de grado 5. Esta era de orden 5, esta es una ecuación algebraica de grado 5. Bueno, pues hacemos lo mismo, resolvemos por Ruffini, pero fíjense que ahora, esta ecuación, todas las soluciones son ¿cómo? ¿Cómo son esas soluciones? Iguales. Son iguales, ¿verdad? Son repetidas. Y este es un polinomio que se repite 5 veces. Entonces, si la ecuación diferencial que tenemos es una ecuación de orden 2, por ejemplo, bueno, pues entonces si tenemos soluciones repetidas de orden 2, la forma que va a tener la solución general es C sub 1 por E a la M sub 1X. Claro, esa M sub 1 va a ser igual a M sub 2. Así que llamémosle M de manera general. Entonces voy a tener como solución general C sub 1 por E a la MX más C sub 2 por X por E elevado a la MX. Es decir, como voy a tener la misma función exponencial, no sirve de nada que yo solamente multiplique por C sub 1 la segunda expresión, sino que la segunda expresión hay que multiplicarla también por X. ¿Correcto? Así que en el caso de que sean 5, la estructura que va a tener es la siguiente. Observe cómo aquí el primer término es C sub 1 por E a la X, a la 2X, perdón. Luego C sub 2 por X, que es la segunda solución, por E a la 2X. Luego C sub 3 por X cuadrado, E a la 2X. Luego el próximo, X al cubo, E a la 2X, y X a la 4, E a la 2X, cada uno con sus constantes. Obviamente, como la ecuación es de orden 5, tiene que tener 5 constantes de integración. Bien. Si alguien puede copiar el link y enviárselo a Brígida, que está pidiendo por el grupo. Déjame ver si puedo mandárselo desde aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué el 2? ¿El 2 de dónde? ¿De aquí? ¿Del exponente? Porque todos son M2, 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 M-2, me perdí. Ah, lo que pasa es que cuando usted resuelve esta ecuación que está aquí, cuando resuelves esta ecuación que está aquí, las soluciones son repetidas. Es decir, estos son soluciones que se repiten. Como el polinomio es de quinto grado, claro, recuérdate que aquí habría que hacer lo que nosotros hicimos aquí arriba. Hay que aplicar Ruffini para que usted pueda ver esas soluciones. Bien. Luego de que aplique el método de Ruffini, como aquí encontramos 4 soluciones que son diferentes,
Bueno, pues también existen las soluciones que son como iguales, como en este caso. Y si las expresiones son iguales, ese m-2 se repite 5 veces. Lo puedo escribir de esta forma. Bueno, pues esa es una solución que se repite 5 veces, que es m igual a 2. ¿Para qué valor de m? m menos 2 es 0. Cuando m vale 2. Pues entonces m es igual a 2 y por tanto la raíz tiene multiplicidad 5. No es que m vale 5, sino que la multiplicidad de esa raíz es 5. Aquí es 2 que va. Parece que lo confundí ahí. Entró alguien, Brígida. Ok. Bien, entonces, para escribir la solución, repito, voy a tener c sub 1 por e elevado a la 2x. Luego, en el segundo término, como la raíz se repite, para romper esa linealidad, porque si escribo c sub 2 por e a la x, esas soluciones no van a ser linealmente independientes, que es lo que yo quiero. Bueno, pues voy a tener c sub 2 por c sub 2 por x e a la 2x, c sub 3 por x al cuadrado y c sub 4 por x al cubo por x a la 4 al próximo. Entonces, esa es la forma de romper la linealidad en cada una de esas ecuaciones. Ahora, lo que vimos ahora fue un par de ejemplos de ecuaciones que tienen alto orden, pero que como son ecuaciones homogéneas se pueden resolver de manera simple y sencilla. Ahora, las ecuaciones que vamos a ver a continuación, que son las ecuaciones diferenciales lineales, pero no homogéneas, son otra cosa. Fíjense que esa es una ecuación de orden n, ¿verdad? Y esa ecuación de orden n, la ecuación 1, es no homogénea ya que g de x es distinto de 0. Eso es lo que eso significa, ¿verdad? ¿Qué se hace para este tipo de ecuaciones? Bueno, se hallan dos soluciones. Una de ellas se le llama solución complementaria y a la otra solución se le llama solución particular. Esa solución complementaria no es más que la solución para la ecuación homogénea asociada. Eso significa que con esa ecuación yo tendré que resolverla como si fuera homogénea, la del lado izquierdo de la igualdad. Es decir, yo voy a tomar ahí a sub n por x, a sub n de x por la derivada enésima de y respecto a x, más a sub n menos 1 de x por la derivada enésima menos 1 de y respecto a x, etcétera. Es decir, cuando tome esa expresión, lo que voy a hacer es igualarla a 0 en vez de g de x. Y la voy a resolver de la misma forma que vimos en los casos anteriores. A esa solución se le llamará solución complementaria, y sub c. Luego, debemos encontrar alguna solución particular, y sub p, de la ecuación no homogénea. Pero eso, ¿cómo lo haremos? Bueno, existe una serie de tablitas que son las que nos van a permitir reescribir y sub p para encontrar esa solución particular que nosotros vamos a buscar. Usualmente existen tablitas que son las que vamos a ver ahora a continuación que nos van a permitir identificar la estructura de g de x y luego veremos el procedimiento a seguir para encontrar esa solución particular. Bien, finalmente cuando ya tenemos la solución complementaria y la particular, la suma de ellas es lo que me da la solución general. Bien, entonces la función complementaria y sub c es la solución general de la ecuación diferencial homogénea asociada. Es decir, esa primera que está ahí, eso fue lo que yo dije ahorita. Entonces, el método que nosotros vamos a ver ahora para resolver esta ecuación diferencial es llamado método de coeficientes indeterminados. Así que la idea fundamental detrás del método es una conjetura acerca de la forma de la solución particular. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es una tablita, como dije anteriormente, que nos va a dar la estructura que tiene esa función. Claro, nosotros tenemos que identificar la forma que tiene, si es una función lineal, si es una función cuadrática, si es exponencial, si es trigonométrica, etcétera. Doy paso a alguien que acaba de entrar, que es Luis Turbí. Bien. Bien, entonces, esta tablita que está aquí, no sé si la pueden ver bien, es la forma que va a tener
la solución particular Y sub P dependiendo de la estructura de G de X. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es observar cuál forma de estas que están aquí tiene la ecuación. Fíjense que aquí yo pongo algunos ejemplos, pero aquí al lado derecho, en esa columna de la derecha, es que está la estructura de la función que yo voy a utilizar. Por ejemplo, si lo que tengo del lado derecho es que eso es igual a 1, entonces lo que yo voy a tener es una constante. Así que la solución particular, ¿qué forma va a tener? A. Es decir, Y sub P igual a A. Correcto. Si la forma que tiene la ecuación, la función G de X es esta, ¿qué tipo de función es esta? 5X más 7. Una lineal. Una función lineal, correcto. Entonces, ¿qué vamos a decir nosotros? Bueno, que Y sub P va a tomar la forma de AX más B. Y luego efectuaremos un procedimiento para determinar cuáles son los valores de A y de B. Y así obtener la solución particular, que es la forma que tiene la ecuación que está del lado derecho. Lo mismo, la ecuación 3, observe que es cuadrática, ¿verdad? 3x cuadrado menos 2. O simplemente imagine que aquí solamente tengo 3x cuadrado. Bueno, pues la forma es cuadrática, como quiera. El único detalle es que los otros términos son 0. Pero independientemente, si es cuadrática, la forma que tiene es ¿cuál? Ax cuadrado más bx más c. Si es cúbica, ax al cubo más bx cuadrado más cx más c. Y así sucesivamente con cada una de esas otras funciones que están aquí. Bien, entonces esto es lo que nosotros vamos a tener pendiente a la hora de manipular esas expresiones. Entonces, vamos a ver primero dos reglas importantes. Si puedes leer ahí, bienvenido, por favor. Mientras yo busco un poquito de agua. Lo voy a escuchar. Sí, por favor. Dos reglas importantes. Si G de X consiste en una suma de M términos de la clase listada en la tabla, entonces... Perdón, bienvenido. Entonces la suposición para una solución particular consiste en la suma de las formas de prueba. Ahí están las formas de prueba. Y particular 1, Y particular 2, Y particular 3, hasta Y particular n. Correspondiente a estos términos, Y particular 1, dice, el enunciado anterior se puede escribir de la forma regla de forma para el caso 1. La forma de Y particular es una combinación lineal de las funciones linealmente independientes que se generan mediante derivadas sucesivas de G de X. Correcto. Entonces, en general, cuando nosotros tengamos las dos soluciones, es decir, Y sub C y Y sub P, al final la solución general va a estar conformada por la suma de ellos dos. La regla número 2 para la solución particular, nuevamente suponga que G de X consiste de M términos de la clase que se proporciona en la tabla 4.1, es decir, la tablita aquella donde muestra la forma de la solución particular Y sub P. Entonces, y suponga además que la presunción usual para una solución particular, Y sub P sub 1, Y sub P sub 2, etcétera, donde las Y sub P sub I desde igual 1 hasta M son la forma de la solución particular de prueba correspondiente a estos términos. Bajo las circunstancias descritas en el caso 2, se puede formar la siguiente regla general. Regla de la multiplicación para el caso 2. Si alguna Y sub P I contiene términos que duplican los términos de Y sub C, entonces esa Y sub P sub I se debe multiplicar por X a la N. ¿A qué se refiere eso? Bueno, que en las ecuaciones por coeficientes constantes, las que son homogéneas, nosotros el primer domingo que trabajamos, el segundo domingo que trabajamos, o el primero, nosotros vimos que la forma que hay soluciones, por ejemplo, que son complejas.
para poner un caso en particular. Recuerden que los 3 casos que se nos pueden presentar cuando estamos resolviendo una ecuación cuadrática es que las raíces de esa ecuación cuadrática sean los 2 casos que vimos, que son reales y distintas, reales iguales, y el tercer caso es complejas y conjugadas, ¿verdad? Entonces imagínense que la solución homogénea asociada me dio expresiones trigonométricas, pero que también del lado de la solución que yo voy a buscar, la y sub p, yo tenga que la forma que tiene la estructura de la solución particular sea trigonométrica también. Bueno, pues ahí hay términos que se duplican entre un lado y otro de la igualdad. Bueno, pues en ese caso es que vamos a multiplicar por x a la n, donde n será un entero positivo, el entero positivo más pequeño que elimina esa duplicación. Entonces, ahí lo que nosotros vamos a hacer es multiplicar por esa expresión. Ya en su momento veremos cuál será el valor de n que asignaremos. Entonces, comenzaremos con este primer ejemplito. Y fíjense que este es un ejemplo sencillito porque aunque es no homogénea, del lado derecho lo que tengo que s es igual a 6, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a hacer con esa ecuación de orden 2 es resolver la ecuación homogénea asociada. ¿Qué significa eso? De resolver la ecuación homogénea asociada. ¿Qué haremos con el lado izquierdo? Profe, ahí Sí. vamos a ver la Y' y Y como la característica, la corremos y la resolvemos. Exacto, Bien. pero ¿a qué la vamos a igualar la característica? Vamos a ver a 0, profe, la vamos a resolver igualándola a 0, normal, el lado izquierdo. Correcto. Es decir, eso es lo que usted me dice, David. Muy bien. Entonces, ahí tengo m al cuadrado más 3m más 2. Esa es la ecuación homogénea asociada a esta ecuación diferencial. Bueno, pues si la resolvemos, esa ecuación tiene soluciones reales. Fácil de factorizar, ¿verdad? Abrimos 2 paréntesis y los 2 factores son m más 2 por m más 1. ¿Cuáles son las 2 soluciones cuyo producto de m hace que eso sea 0? M menos 2 y M menos 1. Correcto. Así que ya con esos 2 valores que están ahí, que Bienvenido nos comenta, podemos escribir la solución complementaria para esa ecuación, que ya sabemos que va a ser el c sub 1 por e elevado a la menos 2x más c sub 2 por e elevado a la menos x, ¿verdad? Es esa que está ahí. Bien. Entonces, ahora nosotros vamos a guardar esa solución ahí y vamos detrás de la solución particular. Fíjense que ahí inmediatamente pongo que y sub p es igual a a. ¿Por qué? Bueno, porque dijimos que cuando la forma de la función g de x sea una constante, eso va a ser igual a a. Bueno, pues ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué voy a hacer con esa y sub p? Lo que voy a hacer es derivarla 2 veces. ¿Por qué 2 veces? Porque mi ecuación diferencial es de orden 2. Así que, ¿qué me daría la derivada primera de y sub p? Si A es una constante, 0. Y la segunda también 0, ¿cierto? Sí. Entonces, lo que vamos a hacer con la segunda derivada de y sub p, la primera derivada de y sub p y y sub p, vamos a sustituir esos 3 valores en la ecuación diferencial que está aquí, que es igual a 6. Ah, pues si hacemos eso, observe que lo que vamos a tener es eso que está ahí. ¿Se puede ver claro? Sí, maestro. Entonces, fíjense que al anularse esos 2 primeros términos, lo que me va a quedar es que 2a es igual a 6. Ah, pues entonces, ¿cuánto vale a? 3. 3. Correcto. Y ya, de manera tan sencilla, encontramos que a vale 3. Bueno, pues 3 es la solución particular. Ahora, ¿qué vamos a hacer con eso? Vamos a conformar la solución general, que ya sabemos que es la solución complementaria, mírenla aquí, más la solución particular, más 3. Y esa es la solución general de esta ecuación. Bien, claro, el primer caso fue una papita que puse ahí para que se entienda claramente. Ahora vamos a ver un caso más interesante, posiblemente uno más interesante que va a ser básicamente el mismo proceso. La única diferencia es que la solución homogénea asociada
puede darme como resultado una de soluciones de reales iguales o soluciones complejas. Bien. Entonces, vámonos con el otro caso. Primero díganme cuál es la ecuación homogénea asociada aquí. Le digo, Sí, por favor. m menos cuadrado menos 8m más 20. Ahí, y ese es el lado izquierdo. Y el derecho, no estoy claro ahí. Ok, recuérdate que el derecho es la expresión no homogénea, la g de x, ¿verdad? Entonces, primero nos preocupamos por resolver el lado izquierdo. Bien, Perfecto. entonces Sí. el lado izquierdo, como tú dices, David, va a ser m cuadrado menos 8m más 20. Bueno, pues si resolvemos esa ecuación que está ahí, ya sea por la fórmula general, por factorización, etcétera, veo que aquí esto va a ser 64 menos 80, ¿verdad? Bueno, eso va a ser complejo. Así que ahí voy a tener raíces complejas y conjugadas, ¿verdad? 64 menos 80 igual a menos 16. La raíz de menos 16 igual a ¿cuánto? Eso es 4i. 4i. Sí. Correcto. Entonces voy a tener 8 más o menos 4i partido 2. Cada uno de ellos se puede dividir entre 2. Bueno, pues me quedará eso que está ahí. Entonces, si recuerdan la forma que tiene, este de segundo orden, una ecuación bastante sencilla, pero las soluciones son complejas. Entonces, recuerden que la solución compleja va a depender de un valor alfa. Voy a escribir la forma que esta tiene. Pero no se puede escribir. A ver si puedo escribir pantalla por título. No puedo escribirla. Bueno, pero la vamos a ver ahora. Pero yo quería escribir era tecleando, porque que como estoy desde la computadora y no traje la tablet, pero está bien, no importa. De ahí identificamos alfa y beta. Alfa vale 4 y beta vale 2, ¿verdad? Entonces, para esos valores, recuerden que la solución de la ecuación homogénea asociada va a ser y sub c igual a e elevado a la alfa x. Alfa vale 4. Bueno, pues eso va a ser e a la 4x multiplicado por c sub 1 coseno de beta y, de beta por teta. Entonces, en este caso, beta vale 2. Y lo mismo va a ser con la expresión que suma a el coseno. Vamos a verlo aquí, que es más fácil para ustedes. Mírenlo aquí donde está. E a la 4x, 4 que es alfa, y beta vale 2. C sub 1 coseno de 2x, es decir, de beta x. C sub 2 seno de beta x. Beta vale 2. Repito, alfa vale 4 y beta 2. Aquí no tenemos pendiente el signo del más o menos para el caso de beta. Pero para alfa sí. Si alfa fuera menos 4, entonces fuera e a la menos 4. Bien, entonces esa es la ecuación, la solución homogénea asociada. Ahora, la solución complementaria. Ahora vamos detrás de la solución de esta que está aquí. Mírenla aquí. Entonces, si observan ese producto que está ahí, fíjense que aquí yo tengo una expresión cuadrática, pero aquí tengo menos 26x por e a la x. Entonces, esas dos expresiones son totalmente diferentes, ¿verdad? Esta es una cuadrática, por esa razón, esa cuadrática va a tener la forma ax cuadrado más bx más c. Y por otro lado, tengo menos 26x por e a la x. Pero ese x es una función lineal. Bueno, pues entonces, como ya yo tengo los coeficientes a, b y c, voy a tomar dx más e multiplicado por e a la x. No es difícil, ni siquiera hay que buscar en la tablita aquella. Para estructurar esa solución particular, basta con observar qué forma tiene la función g de x. Tiene una cuadrática, repito, y aquí tengo una lineal multiplicada por la exponencial. Esa cuadrática hubiese sido diferente si yo tuviese, por ejemplo, aquí un paréntesis desde el 100 hasta la x. Entonces ahí fuera una cuadrática multiplicada por una exponencial. Pero aquí es una cuadrática
aparte y luego una lineal multiplicada por la exponencial. ¿Pueden verlo, eso que yo estoy diciendo? Sí, profe. De hecho, bueno, miren la estructura aquí. Entonces, igual que en el otro caso, lo que nosotros vamos a hacer con esa y sub p es derivarla 2 veces, igual que como hicimos en el caso anterior. Claro, obviamente este no va a ser una papita como en el caso anterior. El caso anterior era una constante, ahora tengo aquí la suma de una función algebraica polinómica de grado 2 y aquí tengo una multiplicación, un producto, así que tendré que aplicar la derivada de un producto en este caso y derivada de funciones algebraicas. Así que procedemos. Primera derivada, segunda derivada y luego, simplificada, nos quedaría eso que está ahí, que de hecho se podría simplificar más, ¿verdad? Ahora sustituimos primera y segunda derivada y la función original en el lado izquierdo del ejemplo 2. Bueno, pues eso sería y'', pero y'', míralo aquí, 2a más dx más c por e a la x más 2d por e a la x. Y aquí tendré esa otra expresión, mírala aquí completa. Luego tengo menos 8 por y', pero ¿quién es y'? Todo eso que está aquí arriba. Bueno, pues menos 8 por cada uno de ellos. Y por último, 20 multiplicado por y. Bueno, pues eso sería 20 por la solución que planteé como particular. Y eso va a ser igual a esta expresión que está aquí. Entonces ahora, para formar un sistema de ecuaciones a partir de esto, lo que vamos a hacer es simplemente identificar cuáles son los coeficientes. Claro, para eso hay que simplificar todo esto. Y luego de que simplifico, expresarlo de la forma en la que yo necesito. Seguimos simplificando y bueno, pues nos quedaría expresado de esta forma. Entonces, observa lo siguiente. Piense cómo escribí aquí, que aquí el coeficiente del término cuadrático, ¿quién es? 20. 20a. ¿Ya? Entonces, correcto. Entonces, ese 20a que está aquí, por igualdad de polinomio, ¿a qué es igual? Por igualdad de polinomio. A 100. Correcto. Entonces, si 20a es igual a 100, yo puedo encontrar a directamente ahí. ¿Cuánto valdría a? 5. Correcto. Entonces, esa sería la primera expresión, la primera solución. Ahora nos falta encontrar los otros valores. Lo que debo de tener pendiente es que ese menos 26 está multiplicado por x por e a la x. Eso sería la expresión lineal. Ahora voy a buscar lo que es lineal de este lado. El lineal aquí es 13 por dx más c por e a la x. Bueno, pues entonces eso que está ahí lo voy a igualar a lo que está de este lado. A menos 26. Bien. Bueno, todavía lo seguí simplificando un poco más ahí. Vamos a verlo aquí. Entonces, bueno, ya aquí está formado el sistema completo. Repito, el 13dx, que se simplificó en el otro paso, pensé que solamente hasta ahí llegaba, pero aquí solamente tengo 13dx. Bueno, pues 13d va a ser igual a menos 26. Míralo aquí donde está. Por otro lado, 13e menos 6d por e a la x. ¿Tengo alguna expresión que está multiplicada por e a la x aquí? Negativo. Entonces ya sabemos que ese coeficiente va a ser 0, así que 13e menos 6d igual 0, por eso está aquí. Lo mismo pasa con menos 16a más 20, más 20b, y luego con 2a menos 8b más 20c. Así que ese sistema de ecuaciones es fácil de resolver porque tanto a como d se pueden encontrar de manera directa. Luego de que encuentro d, lo sustituyo aquí, encuentro e. Luego de que encuentro e, bueno, pues ya el a lo sustituyo aquí nuevamente y encuentro b. Y bueno, cada uno de esos valores sustituyendo, no hay ni siquiera que resolver el sistema de manera algebraica, así como uno lo hace con los métodos de reducción, sino que es sustituyendo porque no es un caso difícil de manipular. Bien, así que finalmente lo que nos quedará es, como ustedes dijeron, a igual 5, d igual a menos 2. Ya sabíamos que d vale menos 2, bueno, 6 por menos 2 igual a menos 12 sobre 13, el valor de e. Luego aquí sustituyo a nuevamente. A vale 5, 16 por 5, 80 entre 20.
a 4. Y por último, sustituyendo A y B, podemos encontrar C. Así que C es igual a 11 sobre 10. Y bueno, pues esos valores de A, B, C y D son los que yo voy a sustituir en la solución que planteé. Es decir, esos valores los voy a sustituir por acá arriba, miren. En la solución particular que planteé. Miren aquí donde está. Bien, ahora todos esos valores de A, B, C y D los voy a sustituir aquí y esa va a ser la solución particular. Así que, finalmente, sustituyendo estos valores, voy a tener esa solución particular. Pero recuerden que la solución general es la suma de la solución complementaria más la solución particular. Así que Y sub C es igual a esto. Sumamos esas dos ecuaciones y aunque parezca larga y fea, bueno, pues esa es la solución general. ¿Preguntas? ¿Alguna duda, pregunta de la diapositiva anterior o de esta? Se ve muy fea esa ecuación, profe. Se ve fea, pero eso es lo que ese silencio. Pero fíjense que esas ecuaciones, aunque las soluciones son grandes y feas, etcétera, bueno, pues no son ecuaciones complicadas. Ya en su momento ustedes podrán tomar este documento cuando estén un poquito más tranquilos, con la mente más holgada, y verán que resolver este tipo de ecuaciones no es complicado. Bien, pero claro, bajo la coyuntura actual, pues sabemos que no es lo mismo. Bueno, pues este caso, observe, igual, nuevamente, ahora tengo coeficientes indeterminados. Si esta ecuación que está aquí, la homogénea asociada, es una ecuación que tiene soluciones reales iguales. Mírenla aquí donde está. Se repite el 3. Bueno, pues ya sabemos que ahí la solución va a ser C sub 1 por E a la 3X y C sub 2 por X por E a la 3X, de manera inmediata. Ahora, quiero que me digan la forma que tiene la solución particular que yo voy a plantear aquí. ¿Me pueden decir? ¿A qué sería igual Y sub P? Esa puede ser de la forma... Déjame buscarla por aquí. Excúsame, maestro. Tranquilo, no hay problema. Puede ser AX cuadrado más BX más C. Para la parte cuadrática. Correcto. ¿Y para la otra parte? Sería más una constante o podríamos agrupar esos términos para factorizarlo. O más una constante. Más una constante multiplicado por E a la 3X. Correcto. Exacto. Ahí es una constante. Hubiese sido otro el caso si fuera todo esto en un paréntesis hasta aquí. Exacto. Muy bien. Entonces, mírala ahí donde está. Lo mismo que usted dijo. Bien, entonces tengo aquí AX cuadrado más BX más C. Profe, una preguntita ahí. Aquí es así justamente con ese signo, ok, porque ahorita veía que aunque estaba menos 26, aquí poníamos sí, más. Pero hay un error ahí también, porque ahí dice X cuadrado. Y ese X cuadrado no va ahí. Ya. Bien. Así que ya sabemos de la forma en la que ustedes lo plantearon, es decir, que esto es más A multiplicado por E a la 3X. Voy a subir aquí arriba. Ustedes verán la tablita. Uno muchas veces, uno normalmente no se graba esto de manera general, pero bueno, fíjense que ahí la expresión es un error que hay ahí abajo. La expresión me quedaría es como una constante multiplicada por la exponencial, que sería esta que está aquí. Bien, como ustedes bien lo dijeron. Bien, entonces, bueno, aquí está resuelta así, eso lo arreglaré en algún momento, así que pasaré de esta. Bien, entonces, esta ya la arreglaré en su momento, pero no es la solución correcta, no es la forma correcta. Entonces, de lo otro que quería hablarles en el día de hoy
aunque sé que es un poquito rápido, pero bueno, es del método de variación de parámetros, que es un método similar al caso anterior, pero es un método más general. Es decir, que variación de parámetros nos permite resolver la ecuación sin tener nosotros que tomar en cuenta el asunto para romper la dependencia lineal de las soluciones, cuando las soluciones eran igual de un lado y otro, de la igualdad en las soluciones generales, en la ecuación homogénea, en la ecuación, perdón, no homogénea. Bueno, pues en este caso, el método de variación de parámetros, digamos que es un método más general para determinar la solución particular de una ecuación diferencial lineal. Es decir, si nosotros consideramos esta ecuación, fíjense que estamos considerando solamente la ecuación diferencial no homogénea de grado de orden 2, ¿verdad? Escrita en forma estándar. Entonces, el método de variación de parámetros consiste en encontrar una solución particular de esta forma. ¿Por qué solamente la particular? Bueno, porque la complementaria será exactamente igual que como lo vimos en el caso anterior. Y claro, para encontrar la solución particular, dependemos de la solución complementaria. Observe que la solución y sub 1 y y sub 2 son parte de la solución complementaria que yo encontraré primero por el método de coeficientes constantes, es decir, buscando la ecuación homogénea asociada y resolviendo esa ecuación. De ahí obtendremos y sub 1 y y sub 2. Y luego buscaremos dos funciones u sub 1 y u sub 2, tales que multiplicadas por y sub 1 y y sub 2 me den como resultado la solución particular y sub p. Entonces, para eso, si nosotros derivamos cada una de estas funciones aplicando la regla del producto, vamos a tener eso que está ahí. Es decir, lo que vamos a ver ahora es la demostración. Voy a pasarla para no agobiarlos con esto. Ya ustedes, cuando tengan la diapositiva, bueno, pues podrán ver esto con detalle más adelante con cabeza fría. Bien, pero es una solución, es una demostración bastante sencilla, porque es simplemente derivar esto dos veces, ¿verdad? Para sustituir aquí, primera y segunda derivada, y luego sustituir en la ecuación original, en la solución original. Luego, bueno, dije que no lo iba a explicar. Ya he hecho la derivada en producto, etcétera. En fin, de aquí lo que nos va a interesar es que cuando nosotros hacemos esto, obtenemos un sistema de ecuaciones algebraicas, cuya primera ecuación es esta que está aquí, que es igual a 0. Y la segunda ecuación es esta otra, que es igual a f de x. Eso es por igualdad de polinomios. Bien. Así que de ese sistema de ecuaciones podemos despejar u', y ese u' sub 1 de x nos queda expresado de esta forma. Claro, ese u' es la derivada de u sub 1 de x. Si integramos de ambos lados, por el teorema fundamental del cálculo, bueno, pues la derivada se anula con la integral y lo que me queda es la integral menos la integral de y sub 2 de x por f de x partido w sub x, sobre w de x. Y lo mismo con la otra solución. La otra solución es la integral de y sub 1 de x por f de x partido w. ¿Recuerdan quién es w? El w de x. ¿Quién dijimos que era? En clase pasada. Sí, bueno, lo vimos hace 2 domingos. Aquí está. El Ronskiano, ¿no era? El Ronskiano, ¿verdad? Que era el determinante que se obtiene a partir de obtener el conjunto aquel al cual si el Ronskiano es distinto de 0, ese conjunto de soluciones es un conjunto fundamental de soluciones. Y eso implicaría que el Ronskiano sea distinto de 0, que las soluciones son linealmente independientes. Entonces, estas dos integrales que están aquí son las que a nosotros nos van a interesar. Y claro, calcular el Ronskiano, porque el Ronskiano es lo que nos va a permitir efectuar esta división para calcular luego esta integral resultante. Y esa u sub 1 y esa u sub 2 son las que vamos a utilizar para estructurar la solución particular y luego la general de la ecuación diferencial.
Veamos el siguiente ejemplo. Me dice aquí, resuelva la ecuación diferencial siguiente por variación de parámetros. Entonces, primero vamos a resolver la ecuación del lado izquierdo, que es la homogénea asociada. Ya dijimos que era igual a 0, ¿verdad? Resolvemos. Al plantear la característica, si resolvemos para m, esto nos da soluciones complejas nuevamente. Así que eso me va a quedar como 1 más o menos i, al simplificar dividiendo entre 2. Bueno, pues entonces, finalmente lo que puedo hacer es expresar la solución complementaria como, ya sabemos que ahí alfa vale 1 para la exponencial e a la x, y luego voy a tener 1 como beta. Pues voy a tener entonces e a la x, c sub 1 coseno de x más c sub 2 coseno de x. Coseno de x porque aquí beta vale 1. Ahora vamos a calcular el Wronskiano. Recuerden que calcularemos el Wronskiano y con él lo que utilizaremos es e a la x por coseno de x, sin la constante de integración. ¿Por qué? Bueno, porque en ese caso lo que voy a tener es solamente la solución y sub 1 y y sub 2 que será e a la x por seno de x. Bueno, pues ahí está. Calculamos el Wronskiano y esto nos dice si calculamos el producto de la diagonal principal menos el producto de la diagonal secundaria, al simplificar nos queda solamente e a la 2x y e a la 2x es distinto de 0. Para cualquier x eso es estrictamente mayor que 0. Alguien levantó la mano. Pueden interrumpirme, no hay problema. Maestro, disculpe, es que la compañera Manuel está teniendo problemas para conectarse y está solicitando hace rato. Pero no la había visto. Manuela, ya la acabo de ver. Gracias. Bien, entonces, repito, el Wronskiano, e a la 2x es el resultado. Bueno, pues claramente eso es distinto de 0. Bueno, pues ahora vamos a calcular u sub 1 y u sub 2. ¿Por qué? Porque vamos a utilizarlas para encontrar la solución particular y sub 3. Y bueno, pues para eso, y sub 2, ¿quién es? Y sub 2 es e a la x seno de x. Sustituimos, multiplicamos por f de x. Y por tanto, esto es lo que vamos a tener aquí. E a la x seno de x por e a la x secante de x. Como e a la x por e a la x me da e a la 2x, bueno, pues e a la 2x se cancela con el denominador. Y luego voy a tener seno de x por secante, pero seno de x por secante es igual a tangente. Así que ahí se cancela e a la 2x y me queda solamente la integral de tangente de x, o menos la integral de tangente de x. Entonces, ya de manera inmediata, eso es una integral inmediata, que es logaritmo natural de valor absoluto de coseno de x. Eso sería el resultado directo de eso que está ahí. Que claro, eso lo que me daría es menos el logaritmo natural de secante, de valor absoluto de secante de x. Pero cuando yo paso ese negativo como exponente aplicando propiedad del logaritmo, eso es el recíproco de la secante, que es coseno. Por eso me queda logaritmo natural de coseno. Bien, eso es de manera inmediata. Entonces, si esto no fuera negativo, entonces esto fuera solamente logaritmo natural de secante de x. Así que guardo esa solución por ahí. Y luego voy a buscar u sub 2. De igual forma, aquí tengo e a la x por e a la x que me da e a la 2x. Bueno, pues esto se cancela. Y como estoy multiplicando coseno por la función recíproca que es secante, ese producto me da 1. Bueno, pues esa integral es la integral de 1, que es más simple. Y eso es igual a x. Así que yo tengo que u sub 1 de x es logaritmo natural de coseno de x, de valor absoluto de coseno de x, y u sub 2 es x. Bueno, pues entonces la solución particular es esta que está aquí. Recuerde que dijimos que era el producto de u sub 1 por y sub 1 más u sub 2, que es x, por y sub 2. Así que esta solución se le va a sumar a la complementaria. Para la solución general, esta es la solución que vamos a tener.
Ya en el documento, pues, ustedes podrán ver que hay otros ejemplitos más y la idea, y claro, por variación de parámetros, hay muchísimos ejemplos a partir de aquí, incluso algunos problemas con condiciones iniciales y con condiciones de frontera, que ustedes verán como ejemplos en este documento, el cual les compartiré en breve. Entonces, no por hoy vamos a dejarlo hasta ahí, pues la idea era por lo menos ver esos dos métodos y ver algunas ecuaciones de orden superior. Si tienen alguna pregunta. Orani, escucho mismo. Bien, maestro, pero la pregunta mía no es referente a lo tratado ahora, esta noche, ¿verdad? Uh-huh. La práctica que tenemos que subir. Sí. Usted sabe que usted mandó 2 listados de ejercicios. Nos concentramos en los primeros porque no se pudo trabajar esta parte de las ecuaciones de orden superior a profundidad. Y el otro listado era complementario a esa parte. No sé si... Pueden hacer de ese listado de las de orden superior algunas homogéneas. Pueden hacer un par de esas homogéneas para practicar. Me la agregan ahí en la práctica de aquí al domingo. Pero en el primer listado hay, de una u otra forma, hay unas cuantas que tienen que ver con orden superior, cuando uno la resuelve por Bernoulli, Riccati. No, pero esas no son de orden superior, esas son todas, esas son no lineales, pero son de orden 1. Orden superior es cuando son de orden 2 en adelante, como en estos casos, que todas son lineales. Maestro, qué barbaridad. Yo no le mandé ese listado. Déjame chequear. Yo le voy a indicar algo de aquí. Solamente como complemento. Aquí no había, aquí solamente había de la parte principal que les envié. Aquí seguramente era que había algunas. Bueno, mire aquí, por ejemplo, esto sí yo se lo compartí. Aquí había algunas de coeficiente constante, que son todas estas, que son homogéneas. De ahí pueden hacer un par. Y fíjense que aquí tienen coeficientes indeterminados. Pueden hacer un par de aquí, las que ustedes gusten. Lo que quiero es que por lo menos hagan 1 o 2 ecuaciones de estas. No tienen que ser muchas. Y de variación de parámetros, al menos 1 o 2 de estas. De esto no, porque no llegamos a ver Cauchy-Euler, que son otro tipo de ecuaciones. Bien. María Isabel, dígame. Profe, entonces, ¿hasta qué de la práctica número 2, hasta qué páginas? No, solamente hagan un par de ejercicios de lo que vimos hoy. Es solamente para que ustedes lo pongan en práctica y ya en su momento, cuando ustedes revisen, qué sé yo, dentro de 1 año, 2 años, no sé, cuando ustedes posiblemente vayan a utilizar eso. ¿Cuándo lo van a utilizar? Bueno, cuando viene a ver en alguna universidad por ahí, a usted lo contratan para trabajar alguna asignatura de esta y usted tiene que sentarse a revisar un poco de estas cosas y recordar un poco. Yo creo que eso es muy posible, así que como le voy a compartir los documentos, bueno, pues ustedes los tendrán por ahí para su posterior revisión. Eso es cuando ya ustedes terminen tesis y estén un poco tranquilos y boten un poquito de estrés de estos 2 años que sé que han sido intensos. Siempre lo son. Así que, bueno, por hoy es todo. Yo espero esas tesis salgan rápido y estaremos por ahí en su graduación pronto, Dios mediante.
Ya más adelante les compartiré las calificaciones y nos mantenemos en contacto. Voy a chequear en la plataforma a ver si ya está habilitada la fecha para la entrega del domingo. Yo la colocaré hasta las 11:59 el domingo. Bien. Pues pasen una bella noche y un buen fin de semana. Igualmente. Y bendiciones. Gracias, Igual, profe, igual. qué buena. Cuídense igual. Igual, mijo, cuídate.